Rucu, semilla roja, pinta mi cuerpo, pinta mi cara. Rucu, semilla roja, muéstrame el camino de la soberanía. Yo antes de ser agricultor orgánico tuve que hacer agricultura convencional porque fue lo que me enseñaron a hacer. Pero alguien me dio las herramientas precisamente para cambiar mi forma de pensar. Hoy creo firmemente en agricultura orgánica. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transición dentro de la mente. Si no hay ese cambio ahí, es muy difícil que podamos lograr alcanzar los ideales o las metas que nos propongamos. Mi nombre es Álvaro Castro Gómez, soy productor orgánico. Tenemos un proyecto de cerca de 7.650 metros cuadrados. Estamos ubicados en Cipreses de Oriamuno, Cartago, Costa Rica. Es una finca integral donde tenemos animales, tenemos vacas, gallinas, cabras, y tratamos de aprovechar todo lo que el sistema nos ofrece para volverlo a incorporar al suelo. La experiencia, bueno, empezó hace cerca de 16 años. Recibí un curso que imparte el Instituto Nacional de Aprendizaje aquí en Costa Rica, el INA. Vinieron a nuestra comunidad, hicieron un curso de agricultura orgánica con cerca de 24 productores. Y de esos 24 productores, bueno, yo fui el único que quedé haciendo agricultura orgánica. Me educaron bajo un sistema de ir al almacén de insumos, comprar semillas, y si algo fallaba, ir de nuevo al almacén de insumos. O sea, me hicieron autodependiente de los agroquímicos. Pero nadie me explicó que en el suelo había vida, que en el suelo había lombrices, que en el suelo había un sistema, o sea, que había microorganismos. Nadie me explicó nada de eso. Nada más me hicieron como una máquina nada más para comprar agroquímicos, pero nadie me explicó que había algo contrario a eso, de que yo podía reproducir mis propias semillas, de que yo podía conservar y cuidar el suelo. Esa fue una de las situaciones que me inspiró para seguir adelante. Dichosamente hoy tenemos todo un paquete tecnológico, por decirlo así, para sustituir el asunto de los químicos. Hoy tenemos hongos antagónicos, hoy tenemos productos biológicos, hoy tenemos abono orgánico, hoy podemos reproducir microorganismos. O sea, hay todo un sistema donde precisamente podemos sustituir los químicos y empezar una agricultura que no es una agricultura nueva. En realidad nuestros antepasados, la agricultura tiene más de 10.000 años de desarrollarse y nuestros antepasados practicaban esto. Nosotros trabajamos con el asunto de intercalar cultivos, no trabajamos con el asunto de los monocultivos. La mayoría de veces lo que hacemos es no sembrar la misma familia en la misma cama o en la misma era, sino que, por ejemplo, si sembramos una crucífera, alternamos con una leguminosa o una cucurbitácea. O sea, la idea es que nunca sembrar la misma familia en la misma cama. ¿Cuáles son las ganancias y los resultados que vamos a obtener a través de esa práctica? Que obviamente vamos a tener también menos problemas de enfermedades y que por supuesto hay plantas que aportan más nutrientes que otras al suelo. Las plantas absorben y liberan energía. Aquí no cabe el término de mala hierba como en agricultura convencional. Para mí todas las plantas Dios las hizo perfectas, todas tienen una función y todas en realidad aportan. Hay plantas que el asociarla permite de ganarnos hasta 2 semanas en cosecha. Y esa asociación, por ejemplo, de una lechuga con una mata de cebollín permite que haya menos enfermedades. La mata de cebollín es una mata que crece hacia arriba y la de lechuga tiende a echarse hacia los lados, pero esta en realidad no va a afectar en ninguna forma al cebollín y lo que va a hacer es que va a crecer en una forma más acelerada. Entonces
Bueno, esta es la importancia de asociar cultivos, pero hay otra ventaja muy importante, que es que usted va a lograr en una cosecha hacer 3 cosechas. O sea, que esto va a generar también económicamente, o sea, es un proyecto que es más viable. O por ejemplo aquí vamos a asociar espinaca, lechuga con cebollín. O incluso en una parcela podemos asociar hasta 5 o 6 cultivos. En una cama, en una era, como llamamos nosotros, podemos asociar 6 cultivos. Y en una sola cosecha, hacer 6 cosechas. Entonces eso económicamente, por supuesto que es más viable. Es un hongo benéfico que permite que se descomponga materia orgánica y que logra un equilibrio dentro del suelo para lograr controlar otros patógenos a nivel de suelo. Para nosotros aquí es importante el tema de alimentar el suelo. El suelo necesitamos alimentarlo incorporando materia orgánica. Nosotros tenemos sistemas donde hacemos compostas. O sea, ¿qué es compostas? Es agarrar la poscosecha, o sea, todo lo que sobra e ir acumulándolo. Incluso todo lo que muchas veces en la casa no sabemos qué hacer. Ejemplo, cáscaras de huevo, todos los desechos de mi casa vienen y los incorporamos a la composta. Esta es una composta natural, o sea, que lo que hacemos es incorporar microorganismos para que ellos se encarguen de ir descomponiendo toda esta materia orgánica. Lo interesante de este proceso es que usted en 6 meses, usted se puede ganar hasta 20 o 30 centímetros de un subsuelo. La naturaleza tarda cerca de 200 años para producir 1 centímetro de subsuelo, o sea, en una forma natural. Usted aquí logra precisamente acelerar ese proceso y aprovechar al máximo todo lo que es post cosecha. Ustedes logran ver aquí que son montículos, montones de tierra. Cualquier planta que usted siembre en esta composta van a ser plantas robustas, o sea, plantas con buena fuerza. ¿Por qué? Porque aquí hay grandes nutrientes que empecé a incorporar acá. Posteriormente, cuando termina el proceso de cosecha de estas plantas que sembré encima de la composta, lo que hago es esparcir esta tierra dentro del suelo. Entonces yo les puedo decir que en 10 años, en 13 años que tenemos, de hacer agricultura en este espacio de 4.600 metros cuadrados, es gran cantidad de toneladas de composta que hemos incorporado al suelo. Por eso, una parcela produce todo el abono que ocupa, si fuera el caso, sin necesidad de traer nada, absolutamente nada de afuera. Bueno, obviamente este es el resultado del trabajo de cerca de 10 años de incorporar materia orgánica al suelo. Ya podemos lograr cultivar una remolacha de esta calidad. Esta remolacha tiene cerca de 7 semanas, o sea, todavía podemos darle 2 semanas y lograr que la remolacha aumente en su tamaño, pero en realidad ya es una remolacha que tiene un tamaño digamos adecuado para llevarla al mercado, o sea, que puede competir con cualquier remolacha convencional en cualquier parte del mundo. Los biofermentos es un sistema de preparar líquidos para ayudar a las plantas a tener un mejor desarrollo o para corregir, como se hace en la agricultura convencional, algunos problemas de deficiencia en crecimiento. En este estañón tenemos un biofermento a base de fósforo. En la parte de la superficie vamos a ver cómo está la carga microbial. O sea, todas estas partes blancas es porque aquí está cargado de microorganismos. Se dice que en una cuchara pequeña se reproducen millones de microorganismos. Eso es lo que estamos haciendo acá, reproduciendo en un estañón de 200 litros gran cantidad de microorganismos, pero lo que estamos haciendo es que le estamos agregando alguna fuente. Las 7 bases que utilizamos es magnesio, manganesio y zinc,
potasio, fósforo, calcio, oricta o silicio y algunos extractos de plantas medicinales. Por ejemplo, para hacer un estañón de 200 litros utilizamos 10 kilos de pasto composteado, utilizamos 10 kilos de microorganismos, 2 galones de melaza. Siempre muy importante agregarle suero de vaca para agregarle lactobacillus, y utilizamos el resto de agua. Eso lo mezclamos, y si queremos hacer una fuente, por ejemplo, de potasio, entonces agarramos 10 kilos de frutas a base, o sea, que generen bastante potasio, como banano, papaya, guayaba, y lo agregamos dentro del estañón. El proceso para que el producto esté listo es de 22 días. A los 22 días, o sea, usted agarra y lo empieza a revolver, y ya lo puede aplicar a los cultivos. Siempre es importante, cuando se bata un microorganismo, cuando se bata un biofermento, batirlo al son del reloj. Es muy importante el mezclarlo por lo menos unos 5 minutos, porque muchos de los microorganismos están dormidos, y aquí en este sistema de moverlo, usted lo que hace es activar los microorganismos. Siempre el olor de un biofermento tiene que quedar oliendo, en nuestro país llamamos a chicha, o sea, hay un material que es la melaza, que da este color, que huele como a fermentación. Si el olor queda oliendo a amoníaco o no tiene un buen olor, es que el proceso no se dio de la forma adecuada. Entonces siempre es muy importante evaluar el olor del biofermento. Hay dos formas de preparar el biofermento. Una es en forma aeróbica y otra en forma anaeróbica. Una es con ausencia de oxígeno y otra es con oxígeno. O sea, hay sistemas en estañones abiertos donde puedes hacer biofermentos, pero por ejemplo con pasto composteados. Si querés puedes utilizar algunos tipos de estiércol, pero ese sistema es en un sistema cerrado donde no eche oxígeno. ¿Cuál es la idea de eso? Ya se ha comprobado, por ejemplo, en Costa Rica y en otras partes del mundo, que en ese sistema cerrado, en ausencia de oxígeno, ningún patógeno como Escherichia coli o salmonella se van a reproducir. Entonces, en ese caso, si vas a utilizar un estiércol de un animal para hacer un tipo de biofermento, vas a matar la posibilidad de que ahí se pueda reproducir algún patógeno. Entonces, la norma en Costa Rica de agricultura orgánica nos exige que si queremos utilizar un estiércol, lo puedes hacer bajo ese sistema. Si no es bajo ese sistema, no lo puedes hacer. Tenés que utilizar solo pasto composteado. Estos son biofermentos con melaza en forma líquida. Pero también tenemos, les voy a hablar de una cosa que es muy importante, que son los microorganismos de montaña. Estos son los microorganismos de montaña. La idea de ir a la montaña es por lo menos solo una vez a la montaña por año. La idea es no afectar el medio ambiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer a la montaña? Agarramos 2 sacos de más o menos 40 kilos de hojarasca, o sea, lo que llamamos humus, es lo que se va descomponiendo en la montaña. Eso lo traemos, le agregamos 2 sacos del mismo material que es semolina de arroz, y agarramos 2 galones de melaza y lo mezclamos. Estos microorganismos van a generar un olor muy rico, como a levadura. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos inoculando, o sea, estamos trasladando de la montaña a este sistema del estañón. A los 22 días este producto va a estar listo. Si yo no quiero ir de nuevo a la montaña a destruir el bosque, lo que hago es que aquí mismo lo reproduzco. O sea, traigo 2 sacos de semolina más, colo con una zaranda este material y lo vuelvo a reproducir. Cuando estos microorganismos sólidos
están listos, los puedo convertir en microorganismos líquidos. ¿Para qué me sirven los microorganismos líquidos? Me sirven para darle de beber a los animales, y eso le va a permitir de que haya menos enfermedades en la parte digestiva del animal. Me sirve para quitar los malos olores en mi parcela. Como tenemos animales, se lo podemos agregar a los establos o los chiqueros de las gallinas, de los cerdos, de las vacas. Incluso se lo podemos dar, o sea, podemos hacer baños de microorganismos en el ganado para evitar parásitos como garrapatas y otros parásitos que afectan al animal. Y también religiosamente aquí lo que hacemos es, en un tipo de abono que hacemos que se llama bocache, en ese abono lo incorporamos grandes cantidades para inocular, o sea, para reproducir grandes cantidades de microorganismos en el abono. En cualquier parte del mundo va a haber una montaña o una parte donde se pueden recolectar microorganismos y empezar el sistema de reproducción dentro de un huerto orgánico. Entonces, para mí los microorganismos es uno de los puntos de partida para empezar un proyecto de agricultura orgánica. Bueno, este es uno de los abonos que para mí es más prácticos, es uno de los abonos más rápidos de preparar y es una forma, en el caso de nosotros que tenemos una finca integral, de procesar también una forma adecuada todos los componentes que los diferentes animales nos van generando. Este abono se llama bocache. Bocache es una palabra japonés que significa abono fermentado. La ventaja es que es un abono prácticamente que en 22 días, de 15 a 22 días, está listo en su proceso. Que es un abono de la misma forma que los costos de producción son muy bajos y que podemos utilizar todos los recursos que una parcela nos ofrece. Utilizamos estiércol de ganado, utilizamos acerrín o bagazo de caña. Aquí le agregamos roca fosfórica. ¿Por qué roca fosfórica? Nuestros suelos tienden a que se fije mucho el fósforo. Entonces aquí podemos hacer una enmienda de fósforo agregándole al abono. Agregamos melaza de caña para que le dé humedad y para que nos ayude a desarrollar temperatura. Utilizamos microorganismos de montaña. Utilizamos también harina de roca. Todo lo que es arena viene de ríos y todas las arenas contienen grandes cantidades de minerales. Entonces lo que estamos haciendo es una enmienda en una forma mineral. ¿Cuál es la idea de este abono? Que haya una relación entre nitrógeno y carbono. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, es mezclar todos los materiales. Una vez que tenemos mezclados todos los materiales, lo que hacemos es hacer un montículo para que este abono logre alcanzar temperaturas de 60 a 70 grados. La idea, a través de la experiencia de hacer por 15 años de hacer bocache en la región donde estamos aquí en Costa Rica, es que la temperatura no supere los 60 grados para no matar microorganismos benéficos que hay dentro del abono. Esto más o menos en peso son cerca de 50 a 60 gramos y esta es la cantidad que más o menos utilizamos por cualquier planta. Una planta de lechuga, de brócoli. Hay algunos cultivos como la papa, la zanahoria que requieren de más nutrientes. Entonces lo que hacemos es agregar un porcentaje un poquito más alto del abono. En realidad la ventaja de este abono es que el proceso es corto. O sea que usted en 22 días puede utilizar los recursos que tiene dentro de su parcela, que es un abono de bajo costo y que usted puede hacer enmiendas. O sea, si usted tiene alguna deficiencia, por ejemplo, de fósforo o de calcio, puede agarrar carbonato de calcio, que es una piedra molida, y agregárselo al abono y posteriormente ir incorporarlo al terreno. Esta es una agricultura que le va a dejar algo mejor a las nuevas generaciones que vienen. O sea, nosotros estamos conservando, estamos cuidando el suelo. Nos hemos dado cuenta de que el suelo es un ser vivo y que hay que cuidarlo y que hay que alimentarlo. O sea, sucede con
con este cuerpo del ser humano. Si me alimento bien, obviamente voy a tener mejores defensas para hacerle frente a cualquier enfermedad. Si estoy comiendo comida chatarra, como decimos aquí en Costa Rica, o sea, cosas que van a perjudicar mi salud, si no me ejercito, si no hago ejercicio, obviamente va a venir cualquier enfermedad y puede desarrollarse con mejor facilidad. Lo mismo sucede en el suelo. Si lo cuido y lo mantengo y cada día lo recupero, obviamente voy a tener mejores defensas precisamente para hacerle futuro incluso a las situaciones de cambio climático que ya estamos viendo. Hemos visto cómo en estos suelos, a pesar de tener condiciones, por ejemplo, extremas de verano, las plantas logran sobrevivir y mantenerse sin ningún problema. O sea, hemos visto cómo todo lo contrario, si hay mucha agua, como un país como Costa Rica, que es trópico y que el tema del agua por lo general siempre está lloviendo mucho, también las plantas van a tener herramientas para poder tener una buena raíz y buenos nutrientes para soportar algunas plagas que la vayan a atacar. La diversidad te permite de que haya menos problemas de plagas, o sea, de que haya un sistema más equilibrado, que a final de cuentas eso es lo que buscamos. Entonces es muy importantísimo tener diferentes especies de árboles, de plantas, o sea, esa diversidad del aire, o sea, esa situación es una cosa que a mí en lo personal me inspira, o sea, me da un impulso adicional para valorar más la vida. Y obviamente por tanto me gustaría en algún momento, si Dios me presta licencia, como digo yo, es tener más especies de árboles en el espacio que tengo, aunque es un espacio pequeño, que haya más diversidad. Trato de hacerlo la combinación con las hortalizas, o sea, en el último conteo que hice tenía cerca de 125 tipos de plantas. Pues bueno, me gustaría duplicar eso ya en plantas, y sabiendo que las ventajas que voy a tener es que voy a tener un sistema más equilibrado y que estoy contribuyendo de alguna forma a tener un planeta más oxigenado. Y por supuesto, si tengo un planeta más oxigenado, pues voy a vivir en una forma más agradable yo y mi familia y los que habitamos el mismo. Para los agricultores orgánicos es que sigamos haciendo este eslabón en una cadena que hoy dichosamente ya está en prácticamente todos los países del mundo. O sea que el porcentaje de agricultura orgánica cada día crezca más, que le digamos a la gente de que hay una nueva forma diferente de producir, que no hay justificación para decirte que no se puede hacer agricultura orgánica, que hay todo un paquete tecnológico, como digo yo, para sustituir los productos convencionales por productos biológicos y por productos naturales, y obviamente dejarle algo de mejor a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, y que disfrutemos. Yo hoy disfruto, yo amo lo que hago, o sea, hoy me siento satisfecho con poder ir cada fin de semana al mercado y poder ofrecer a la gente un producto sano, o sea, que la gente se sirva. Hoy me siento satisfecho, contento, agradable del trabajo que hacemos un grupo de personas, llámese mi familia, los muchachos que laboran con nosotros en nuestro proyecto. O sea, eso da satisfacción. Obviamente eso me permite crecer espiritualmente, eso me permite valorar más la vida y disfrutar de este instante como si fuera el último. O sea, a veces tal vez soy un poco egoísta pidiéndole a mi poder superior o a mi ser superior que me dé unos días más dentro de este planeta para poder disfrutar de esto. Entonces, esa es mi motivación, que sigan adelante, que sigan luchando, que hagamos cadena y que precisamente transmitamos a las nuevas generaciones, a los nuevos agricultores, de que hay una forma diferente de hacer agricultura, una forma que va a dejar un mejor futuro a la gente que viene detrás de nosotros.